Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando acerca de la productividad y del seguimiento de los procesos de nuestra empresa. Bueno, nosotros, para comenzar, vamos a presentarnos. Somos Drew, una Global Business Consulting. Él es Andrés Pérez Español, es el director y fundador de Drew. Lo que él promueve es que somos una empresa que se está enfocada en generar valor a otras empresas y siempre buscamos transformar en la manera en la que las personas trabajan y poder ayudarlos con su potencial profesional. Aquí podemos ver los distintos pilares de nuestra empresa. Lo más importante es que las personas son lo primero, la experiencia de los clientes y los colaboradores son clave para nosotros, ya que una mala experiencia va a generar que la persona no vuelva a comprarte o que tu empresa no genere el valor que estamos buscando. Además, otro de los pilares es el marketing y las ventas, ya que lo que buscamos es adaptarnos a los cambios que hay actualmente, que son muy grandes, culturales, tecnológicos. También la productividad y los procesos. Otro pilar es la Smart Solution for Industries y finalmente el management. Lo que buscamos es crecer de forma ordenada, planificada y robusta. Bueno, actualmente tenemos distintos socios estratégicos, ya que muchas veces la solución para los problemas de nuestros clientes está relacionado a alguna solución tecnológica. Aquí podemos ver una serie de los partners que con los que actualmente cuenta Drew. Algunos de ellos son Monday.com, HubSpot, WebEngage, SurveySparrow, Scoro, que son distintos softwares y plataformas que permiten dar soluciones a distintos problemas de las distintas empresas. Bueno, nos presento. Yo soy Malena Acuña, soy asesora de operaciones de Drew y mi compañero Martín Caballero, jefe de operaciones. Carla les va a estar enviando un link por el chat para que puedan realizar cualquier consulta que deseen y de esa manera nosotros podamos ver cuáles son sus dudas e ir contestándolas a medida que va pasando el día. Bien, vamos a comenzar hablando de la productividad en segmentos de procesos. Para esto el índice básicamente va a ser comenzar con lo que es una estructura general de una organización, que es un proceso, cuáles son los procesos que interfieren en una empresa, la gestión integral de la empresa como una cadena de valor, los mapas de procesos y luego la recolección de información que debemos obtener de estos mapas. Bien. En una estructura general de una organización, sea o no con fines de lucro, siempre vamos a tener un nivel estratégico, que va a ser quien va a definir el norte de la organización y hacia dónde quieren ir, un nivel táctico, que va a ser quien pueda bajar a planes operativos, aquellos que la dirección define como norte, y un nivel operativo, que es quien va a ejecutar todo este plan operativo que el nivel táctico ha generado. Obviamente, de lo que el nivel operativo consiga procesar, van a surgir informaciones que le van a servir al nivel estratégico como retroalimentación para poder tomar decisiones en pos del objetivo deseado. Esto obviamente es una imagen teórica. En la realidad muchas veces sucede que no es tan fácil obtener información del nivel operativo y no es tan fácil poder bajar aquella visión del nivel estratégico a través del nivel táctico para que llegue al nivel operativo. El advenimiento de las nuevas tecnologías permite facilitar este camino y poder generar indicadores de manera más rápida y más eficiente para que el nivel estratégico pueda ajustar sus decisiones en pos de no cometer errores a la hora de trazar alguna variación en su camino. Todo esto que mencionamos anteriormente y la forma en que una organización va a funcionar va a depender de cómo tenga establecidos sus procesos. Que estos procesos pueden ser formales o informales. Independiente si nosotros tenemos escrito o no los procesos, un proceso siempre se va a dar de la misma manera.
Vamos a tener un input, que van a ser los distintos requerimientos que yo voy a necesitar para hacer una tarea, los recursos que voy a necesitar, ya sean físicos, humanos, técnicos, variables que tengo asociadas a este input, y yo lo que voy a hacer con todo este conjunto de recursos es procesarlos. Bien, entonces, si vamos a un ejemplo práctico, por ejemplo, para poder hacer este webinar, nosotros tuvimos que agendar la sala, agendar el webinar, reservar el tiempo de las dos personas que íbamos a presentar, reservar el tiempo de Carla, y luego ejecutar el webinar. Del webinar va a salir un output, ¿ok? Un entregable. Esto va a ser, en este caso puntual, el webinar definido y colocado en la web para cualquiera que quiera verlo luego de haber terminado el vivo, ¿sí? Y sobre este proceso completo de input, proceso y output, obviamente vamos a tener una retroalimentación para poder mejorarlo o para poder modificarlo para la próxima vez, en pos de adecuarlo a las mayores necesidades que nosotros tengamos como empresa o que el mercado demande de nuestros webinars. Esto también, en cierto modo, lo podemos analizar para todas las operaciones de la organización y de esta manera crear lo que después mencionamos como mapa de procesos. Bien, básicamente en una empresa vamos a tener esta cantidad o esta calidad de procesos, ¿sí? A distintos niveles vamos a tener procesos de dirección, procesos claves y procesos soporte. ¿Cuáles van a ser los procesos claves? Van a ser aquellos procesos que definen el core business de la empresa y que son los que mayor valor agregan dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que produce bienes, vamos a tener la producción del bien, la comercialización del bien, la distribución, la facturación y seguramente un servicio postventa. Este core o este proceso madre de la organización va a estar soportado por procesos transversales que van a ayudar a la viabilidad de la operación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, compras, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Si tuviésemos la fabricación de un bien, seguramente también tendremos mantenimiento de equipos. Administración y finanzas, mirando y cuidando la salud económica de la empresa. La parte de recursos humanos, haciendo selección, desarrollo y administración del personal que requiere. Y servicios generales, que van a dar soporte a toda la organización, principalmente para poder llevar adelante la parte de infraestructura del negocio. Por otro lado, vamos a tener procesos de dirección, que van a ser, como bien dijimos anteriormente, los que van a definir un poco el norte de todo el proceso y que van a ir impactando en cada uno de los procesos operativos de manera tal de ir ajustándolos a lo que se está por venir. Entonces, en este caso vamos a tener la planificación estratégica, que nos va a decir dónde queremos estar dentro de 3 o 5 años. Vamos a tener la planificación presupuestaria, que nos va a decir cuánto dinero vamos a necesitar para poder llevar adelante la planificación estratégica y cuánto dinero esperamos conseguir a través de toda esta ejecución del negocio. Vamos a bajar esta planificación a objetivos anuales, de manera tal de achicar un poco el horizonte temporal y poder asegurarnos pasos intermedios para ir viendo si estamos yendo en función de lo que estamos previendo o no. Y finalmente vamos a tener una planificación de las inversiones, que va a ser todo el dinero que nosotros vamos a colocar dentro del negocio para desarrollar la infraestructura del mismo y así poder asegurar el logro del objetivo que tenemos planteado. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a buscar es gestionar nuestra empresa y nuestra cadena de valor de manera integral. ¿Qué quiere decir esto de gestionar de manera integral? Es lograr que todas las partes trabajen de manera coordinada y de manera colaborativa. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que nos llevan a nosotros buscar esta gestión integral de la cadena de valor? Primero, integrar toda la cadena, tanto los clientes internos como los clientes externos y los proveedores. Así, de esta manera, todos pueden trabajar en conjunto. Otra necesidad es gestionar la demanda. De esta manera, poder satisfacer siempre la necesidad del cliente, poder fijar un nivel de servicio que va a depender
de nuestra empresa y de lo que nosotros nos propongamos y de nuestros objetivos, y definir distintas prioridades. Además, otra necesidad de gestionar integral la cadena de valor es gestionar los cambios, tanto tecnológicos como culturales. Este es un punto muy importante, sobre todo en el momento en el que estamos pasando. Y finalmente, gestión de indicadores. Es muy importante medir toda la información que nosotros tenemos en la empresa, ya que si no podemos medir y no tenemos información, no podemos generar cambios que sean beneficiosos. Bueno, tenemos distintos objetivos de la gestión integral. Primero, reducir el costo total que tenemos en nuestra empresa, poder responder a esta demanda del cliente y poder satisfacer sus necesidades de la manera más efectiva, poder minimizar el tiempo entre la producción de cualquier producto o servicio y la venta al cliente final, poder minimizar el capital del trabajo, de esta manera también poder hacer una reducción de stock, poder minimizar el capital financiero, crear una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, con respecto a la presentación de nuevos productos y servicios, y mejorar el servicio al cliente, que es esto que veníamos hablando. Bueno, existen distintos centros de costos en la empresa, que son todas aquellas áreas que generan y que significan un costo dentro de la organización. Podemos tener costo de material, costo de producción, costos de desecho y de recuperaciones, movimiento de inventario, transporte y almacenamiento, sistemas de información, costos indirectos e impuestos, tarifas y obligaciones. Es muy importante tener en cuenta estos centros de costos y mapearlos y conocer bien para poder minimizarlos y obtener el mejor resultado. Bien, vamos a hablar ahora de mapa de procesos, y en esto nos vamos a demorar porque hay muchas informaciones sumamente relevantes. Normalmente el mapa de procesos parece un tabú, un tema de una empresa grande con mucha estructura, cuando en realidad toda empresa deberá tener a su medida el mapa de procesos correspondiente. ¿Por qué tener un mapa de procesos? Porque el mapa de procesos nos va a permitir tener una visión integral de las operaciones que realizamos para poder llevar adelante el negocio y tomar decisiones que se deben realizar en un proceso en particular. Entonces, cuando nosotros definimos dentro de la empresa cuáles son las áreas que van a llevar adelante el negocio, cada área tiene sus responsables y cada proceso que atraviesa el negocio de punta a punta es interferido por cada una de las áreas, es donde nosotros tenemos que medir la performance de cada área, agregándole valor al proceso en pos de agregar valor al negocio completo. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos dibujar el recorrido que debe seguir el proceso y por ende la información que nosotros recabamos del proceso para poder llevar adelante todo el ejercicio del negocio. Obviamente que cuando hablamos de información, de documentación y de tareas necesarias para realizar. ¿Cuáles son los beneficios de un mapa de proceso? Nos permite definir roles y responsabilidades de cada área y empezar a trabajar con un esquema de paso de posta, ¿sí? Entonces, cuando yo defino claramente y evito los grises en transferencia de responsabilidad de un área a otra, sabemos perfectamente de dónde a dónde delimitar el control y medir el servicio o el nivel de servicio de cada área dentro de la cadena de valor. ¿Para qué? Para poder así mejorar el flujo de información y decir, ok, hasta el momento en que el webinar está planificado y llegó la hora de comenzar a realizarlo, todo ese proceso es responsabilidad de Carla, ¿sí? Una vez que comience el webinar, la responsabilidad de ejecutarlo al webinar va a ser de Male y va a ser mía. Finalizado el webinar y cerrada la grabación, la responsabilidad de cargarlo en el sistema va a ser nuevamente de Carla. Con lo cual, yo voy a saber exactamente que si yo comencé tarde el webinar, la responsabilidad muy probablemente sea o de Carla porque no lo agendo directamente,
o porque nosotros no llegamos a tiempo, pero va a estar bien definido. Si el webinar tiene un resultado exitoso y tiene muchas visitas, también voy a saber perfectamente que el esquema de comunicación desde el lado de marketing por Carla del webinar, una vez que ya fue cargado en el sistema, fue muy bueno y captó la atención de la gente, con lo cual la gente lo consumió, ¿sí? Con esto quiero decir que yo no puedo adjudicarle responsabilidades a Carla, que en realidad son Malena o mía, en cuanto a generar el contenido y transferir el contenido dentro del webinar. Pero sí, por otro lado, tengo que hacerla responsable a ella de todo el proceso previo y post de dicho webinar. Entonces, de esa manera, nosotros, al tener definidas las responsabilidades, podemos mejorar considerablemente el flujo de la información. Por otro lado, cuando nosotros tenemos el mapa de proceso completo, diseñado, podemos empezar a ver qué tan ordenado o no resulta ese mapa y en función de eso, redefinir algunos procesos para poder hacerlo un poco más limpio. Y en esto, la experiencia que nosotros tenemos, siempre sucede exactamente lo mismo. Un mapa de proceso que está desordenado, sin duda va a traer asociado un proceso en la realidad que está desordenado. Después, un proceso bien dibujado a veces puede todavía tener problemas en la realidad, pero sin duda que si un proceso está mal dibujado, en la realidad va a atraer o arrastrar este mismo problema. Entonces, es muy importante poder tener todo el mapa dibujado para poder entender qué tan fluido o no son los procesos dentro de la organización y así tener una visión global de la empresa. Y por último, una vez que tenemos el mapa de proceso diseñado, nosotros también vamos a saber qué indicadores claves podemos obtener del proceso. Y acá comienza un proceso iterativo, ¿no? Porque nosotros definimos el primer mapa de proceso en función de las actividades que tenemos que realizar, en función de las áreas que tenemos dentro de la organización, y finalizado ese primer mapa de proceso, lo que vamos a hacer es conocer cuáles son los indicadores clave que voy a tener del proceso. Ahora, es muy probable que frente a una demanda particular o alguna necesidad que surja por el mercado o por la propia empresa, yo voy a tener que modificar mis indicadores para poder controlar los procesos de otra manera. Ejemplo, COVID. Un montón de empresas que trabajaban bajo una modalidad principalmente presencial física, tuvo que cambiar a una modalidad más virtual y en este proceso de cambio surgió la necesidad de realizar indicadores totalmente distintos porque necesitan enfocarse mucho más en la actividad que en el tiempo de permanencia de las personas en la oficina. Eso automáticamente obliga a revisar los mapas de proceso, obliga a revisar cada uno de los procesos por separado, obliga a mejorar el flujo de información y obliga, casi en el 100% de los casos, a redefinir roles y responsabilidades a tal punto de modificar la estructura organizacional. Entonces, miren qué importante es la herramienta del mapa de proceso que en un sentido o en otro automáticamente va a alinearme todos los esfuerzos de la organización en pos del objetivo que tengo por frente. Un derivado del mapa de procesos, que se da mucho hoy en día por una cuestión del avance tecnológico, es el mapa de softwares. ¿Qué significa el mapa de softwares? Significa que al mapa de procesos yo voy a indicar cada caja dentro del proceso de qué manera lo voy a gestionar. Con esto lo que vamos a estar buscando, básicamente, es poder definir qué parte de cada tarea yo voy a gestionar con un software y cuánto ese software me va a atender. Bien, entonces, por ejemplo, si yo necesito identificar el control de asistencia de las personas, puedo tener distintos softwares, distintos hardwares para medir cuándo ingresan y cuándo salen. No es lo mismo que yo tenga un lector por tarjeta
que cualquier persona puede venir y pasar la tarjeta de otro, o que yo tenga un lector de huella dactilar. Entonces, ambos sistemas, me van a medir la presencia de la persona. Sin embargo, uno me va a dar un nivel de calidad de información mucho más acertado que el otro. Entonces, cuando yo hago el mapa de softwares, yo voy a ver por la parte del mapa de proceso qué tan fluidos son mis procesos, por la parte del mapa de softwares, cuánto el software me ayuda a poder gestionar todas las actividades que tengo que llevar adelante en los procesos a través de los softwares y cuánto no. Y a su vez me va a decir qué tan buena es la información que yo puedo rescatar del funcionamiento del software o si realmente voy a tener que terminar en un Excel que me conglomere toda la información, que luego yo tenga que hacer algunos ajustes manuales para poder producir el indicador de gestión, ¿sí? Que además trae asociado otro punto que lo vamos a ver cuando Male comience a hablar de indicadores, que es no solo la calidad de la información, sino la cadencia de la información. Y cómo las empresas, con la vieja metodología, sufren estreses cíclicos para poder cargar esa información, generar información de directoría y al día siguiente caer su nivel de rendimiento estrepitosamente. Entonces, un buen sistema de gestión va a funcionar con un buen mapa de proceso, con un proceso bien fluido y soportado por herramientas tecnológicas que permitan darme el mejor indicador en el menor tiempo y de la manera más natural, más asociada con la actividad. Si yo tengo que hacer la actividad, frenar lo que estoy haciendo para poder informar en lo que estoy trabajando, yo estoy, en cierto modo, no agregándole valor al proceso. Ahora, si sobre el mismo proceso de fabricación o de producción yo puedo extraer la información sin necesidad de que la persona tenga que dejar de hacer su actividad, el proceso es mucho más fluido. Entonces, si yo estoy atendiendo pacientes en un hospital y cada vez que termino de atender un paciente, yo tengo que anotar eso en un papel y al final del día tomar ese papel y cargarlo en una planilla de Excel, estoy perdiendo mucho tiempo para cargar información y puedo estar ensuciando esa información y por ende ensuciando la decisión resultante de todo el sistema. Ahora, si yo cada vez que llamo un paciente, toco un botón y ese botón automáticamente me informa a partir de cuándo comencé a atender al cliente y hasta cuándo lo voy a terminar de atender, esa información la obtengo propia del mismo flujo natural del proceso y es información mucho más robusta. Entonces, ¿cuáles son los pasos que normalmente se deben seguir para generar un mapa de procesos? El primero, obviamente, es el relevamiento. ¿Qué es lo que vamos a relevar? Dependiendo del tipo de mapa de procesos que vamos a realizar, y si es de toda la organización en completo o solamente de áreas, vamos a partir de una visión un poco más holística o un poco más objetiva. Siempre lo primero que vamos a medir es el objetivo del proceso que estamos relevando. Para eso vamos a necesitar reunir información básica sobre cuál es el proceso, cómo funciona, cuáles son sus inputs y cuáles son sus outputs, quiénes son las áreas que están interviniendo en el proceso y de qué manera ese proceso en particular contribuye al valor agregado de la organización. Obviamente que para esto existen técnicas para relevar y en ese relevamiento del proceso lo que vamos a tener que ver es definir cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar para registrar. ¿Registrar qué? Obviamente registrar la información de gestión que va a obtenerse del proceso. Luego tenemos la parte del análisis y el diseño. ¿Qué significa esta parte? Normalmente cuando uno hace un relevamiento va juntando la información de cada una de las personas intervinientes en el proceso, que va contando a modo de historia qué es lo que hace, de dónde recibe el requerimiento y a dónde tiene que entregar el resultado de su actividad. Entonces,
Eso luego vamos a traducirlo en un mapa de procesos y vamos a definir cuál va a ser la solución, qué es la información que nosotros pretendemos obtener de este proceso, cuáles son los recursos necesarios que vamos a necesitar para poder llevar adelante el proceso y plantear un potencial de problemas no resueltos. O sea, siempre que nosotros tengamos un proceso, siempre vamos a tener algunas variables que vamos a poder restringir, pero que no vamos a tener el control 100% sobre ellas. Ejemplo, si estamos definiendo un proceso de definición de turnos para despegue de aviones en un aeropuerto, nosotros vamos a poder controlar muchas variables, pero una que no vamos a controlar, por ejemplo, es el clima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder restringir esa variable y decir, ok, sabemos que siempre que el clima esté en cierta temperatura, en cierto nivel de viento, en cierta presión, en cierta humedad, los aviones no van a poder volar. Entonces vamos a ir monitoreando esa variable para ver cuándo tenemos riesgo de acercarnos a ese momento en el cual no podemos controlar. Pero mientras nosotros estemos dentro de la banda donde sí está permitido, vamos a ejercer el proceso de manera normal. Entonces, un poco delimitar esas bandas donde el proceso puede desarrollarse libremente y a partir de donde comienza a entrar en riesgo el normal funcionamiento del proceso, nos va a definir cuáles son los alertas y cuál es la intensidad de la alerta que nosotros vamos a necesitar para poder informar a todo el sistema. Es decir, no es lo mismo que yo diga, este proceso se salió del estándar y la máquina se rompió, a decir, este proceso está con un riesgo de poder salirse del estándar, entonces yo voy e intervengo antes de que pueda suceder algún hecho peligroso para la organización. Bien, una vez que tenemos el proceso diseñado, relevado, presentado a toda la organización, o por lo menos a las áreas que intervienen en el proceso, viene la parte de la implementación, que sin duda es la parte más relevante de todo este proceso, este ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto en el relevamiento como en el diseño, todo lo que nosotros llevamos adelante es en base a supuestos de lo que la gente nos cuenta y de lo que nosotros creemos que es lo que debería ser. Y acá sucede un problema muy particular que sucede con las personas, y es que como hay muchas actividades que nosotros las manejamos de manera inconsciente, muchas veces las obviamos en el momento de relevamiento. Eso es sumamente importante que el relevamiento sea muy profundo, buscando preguntar aquellas cosas que normalmente para nosotros serían novedades, pero que a lo mejor para la persona y la forma de trabajar de la persona funciona de manera totalmente distinta. Entonces, inferir que todas las personas van a hacer los procesos de la manera en que nosotros la haríamos es un error sumamente grave que muchas veces sucede. Si nosotros pudimos hacer un buen relevamiento y pudimos hacer un buen análisis, vamos a pasar obviamente a la etapa de la implementación, que es bajar ese diseño a herramientas tecnológicas o no, y comunicar este nuevo proceso a las personas e involucrarlas. Entonces, antes teníamos un diseño, ahora tenemos la realidad, y en esa realidad nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder captar el interés de las personas y demostrar el valor agregado de esta nueva forma de hacer distinta de la anterior. Y de esta manera conseguir asociar el proceso que la organización desea a la forma en que las personas lo van a realizar. Para esto es muy importante, en el momento del relevamiento, identificar las grandes fortalezas de lo que las personas actualmente e inconscientemente hacen y potenciarlas. Y solamente corregir aquello que realmente esté mal. Es muy normal que cuando alguien diseña un proceso y no hizo un relevamiento correcto, llega modificando todo y al final el resultado no es tan relevante como si lo hubiese hecho a la mitad. Y eso gana por lado de la persona que tiene que realizarlo constantemente cierto rechazo o aversión al riesgo. Entonces, el momento de relevamiento
el que releva tiene que ser sumamente empático con la gente que le está contando de qué manera hace las actividades y tiene que tratar de buscar e identificar las fortalezas de lo que ya existe para tratar de mantenerlas en un nuevo proceso, de manera tal que las personas no sientan un cambio tan abrupto. Y finalmente llega el momento del control, donde obviamente toda la información que nosotros vamos a recoger del proceso y del ejercicio normal del proceso, va a formar parte de un tablero de control que nos va a dar información para poder ir ajustando las variables del proceso y yendo en camino a la mejora continua. Bien, entonces, como decíamos anteriormente, el relevamiento es una parte fundamental dentro de todo este ejercicio del mapeo de procesos y es sumamente importante que tengamos mucho cuidado tanto con las personas con las cuales relevamos como con la forma en que abordamos el proceso de relevamiento. Entonces es sumamente importante que conozcamos en detalle cómo funciona toda o parte de la organización. Dependiendo del mapa de procesos que vamos a realizar, vamos a analizar toda la organización o solamente una parte. Sin embargo, siempre, absolutamente siempre, va a ser necesario que entendamos cómo ese proceso impacta en la creación de valor del negocio, de manera tal de que todos los procesos de la organización sean coherentes y consecuentes con el objetivo de valor de la empresa. Y obviamente cuando estemos relevando, vamos a tener que descubrir cuáles son las necesidades que este proceso tiene que atender y cuáles son los requerimientos o estándares que le vamos a solicitar. Informaciones que necesitamos para poder relevar correctamente, cuáles son las actividades, qué controles se deben realizar en dichas actividades y cuáles son las variables de decisión. Cuáles son los valores cuantitativos de transacciones, o sea, de hasta dónde un proceso debe llegar para poder pasar a la siguiente etapa y cuáles son las documentaciones de soporte que me van a permitir hacer el cambio de etapa. Y acá es muy importante, cuando nosotros analicemos un proceso, definir no solamente los controles, sino la delega o el nivel de autoridad que van a tener esos controles. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de un proceso de compras, no es lo mismo que yo esté llevando adelante una compra de 10.000 pesos, que esté llevando una compra de 100.000 pesos, o que esté llevando una compra de 1.000.000 de pesos. Obviamente, el riesgo asociado en el mismo proceso, pero con distintos valores, es mucho más grande. Con lo cual es extremadamente importante conocer quiénes son las personas que participan en la decisión y la autorización de la prosecución del proceso. Entonces, siempre vamos a tener que definir características en cada etapa del proceso que nos diga la cantidad que tenemos que procesar, cuál es el nivel de precisión con el cual vamos a tener que entregar lo que vamos a tener que entregar y de dónde va a venir la información o los requerimientos o los insumos que yo voy a tener que procesar dentro del proceso. Las fuentes, estos requerimientos o insumos, pueden ser internas o externas. Entonces es sumamente importante entender si yo estoy recibiendo insumos de mi cliente interno, ¿sí?, de mi par, o si está viniendo de un proveedor. El nivel de control va a ser distinto, el nivel de contrato va a ser distinto. No es lo mismo que yo tenga que medir la performance de mi par o de la persona que está atrás mío en la cadena de valor, a que si yo tengo que medir la performance de mi proveedor, porque tengo asociado cuestiones de contrato totalmente distintas. Bien, ¿de qué manera vamos a realizar el relevamiento? Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas. Obviamente, si estamos hablando de un proceso que se ejecuta físicamente, sin duda que es sumamente interesante poder asistir al lugar y poder acompañar en vivo y en directo el proceso para ver cómo funciona, cómo fluye, ¿sí? Existen muchas metodologías distintas para poder observar directamente un proceso,
pero sí lo importante es que todo proceso que nosotros podamos vivir en carne propia nos va a ayudar a obtener un montón de información desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque muy probablemente nosotros podemos ir y vivirlo como un cliente y recibir la información de la persona que lo brinda y así sacar conclusiones de diferencias de puntos de vista. Y, claro, toda documentación que tenga el proceso, ya sea de soporte, de control o de toma de decisión, también van a ser fundamentales para nuestro relevamiento. Finalmente, de este relevamiento, nosotros vamos a tener que poder obtener como un output manuales de proceso, diagramas de proceso y tablas de árbol y decisión. O sea, cuando una información o una situación desencadena una información que genera una alerta, la alerta puede ser positiva o negativa, entender cuál es el árbol decisorio que nos va a decir si tenemos que seguir adelante o que si tenemos que frenar. Bueno, entonces, una vez que fuimos por todo este proceso, nosotros vamos a ir generando distintos datos, mucha información, la cual necesitamos trabajarlo de manera inteligente. De nada nos sirve a nosotros tener muchos datos y mucha información si no sabemos entenderla, comprenderla y trabajarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el control va a ser reunir toda esta información que se va a ir generando en el proceso, tanto en la parte de relevamiento como en la parte del análisis y del diseño y en la parte de la implementación. Generalmente en esta etapa de la implementación, como decía Martín, se generan muchos datos que en el relevamiento no se vieron, entonces está bueno generar una retroalimentación y utilizar esta información para ir mejorando nuestro mapa de procesos y que la información que vayamos obteniendo siempre vaya siendo mucho más exacta. Entonces, primero vamos a hacer una recolección de esta información, vamos a manejarla de la manera más importante, de la manera más inteligente, perdón. Vamos a comprender cuáles son los datos que nosotros necesitamos para hacer nuestro proceso más eficiente, para poder mejorar algún aspecto de la empresa o de la organización, y finalmente interpretarla. Y de esta manera podemos generar indicadores que nos van a dar datos para poder generar un beneficio en nuestro proceso. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros vamos a obtener? Tenemos datos cuantitativos, que son los que podemos ver de manera numérica, y también vamos a tener datos cualitativos. Estos datos cualitativos son más difíciles de entender y de medir, pero siempre hay que buscar encontrar una manera de hacerlo. Porque de esta manera, si nosotros tenemos la medición, podemos mejorarlos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos medir la satisfacción del cliente o la satisfacción y el bienestar de nuestros empleados, necesitamos de alguna manera llevarlos como a una especie de dato cualitativo para poder mejorarlo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a generar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Lo que hacen es relacionar la información que nosotros vamos recolectando, entonces relacionan los variables que se usan para mostrar los distintos aspectos y de esta manera dar un resultado importante en la gestión de la organización y poder monitorear el desempeño de la misma. Entonces, como hablaba Martín, muchas veces necesitamos tener un tablero de comando de estos indicadores para poder tener un seguimiento y poder exponer de manera dinámica el diagnóstico de la organización. Existen distintos tipos de indicadores, como hablábamos recién, tenemos datos cuantitativos y datos cualitativos. Hay distintos ámbitos de aplicación de estos indicadores, pueden ser tanto en el área de administración, como de producción, como de finanzas, de recursos humanos. Entonces, dependiendo del ámbito en el cual nosotros queremos medir esta información, va a ser distinto el indicador que vamos a necesitar. Podemos tener la obtención de la información de manera interna, externa, o cruzar datos. Entonces, de esta manera, lograr encontrar información relacionando distintas áreas y distintos procesos.
tenemos que los indicadores se pueden medir en distintas etapas del proceso, tanto en la etapa del input como en la etapa del proceso o en la etapa del output. Y finalmente tenemos los factores que se van analizando, que pueden ser el equipamiento, la mano de obra, el personal, las tecnologías, el management y un montón de cuestiones más. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos indicadores? Porque los indicadores lo que hacen es brindarnos la información que nosotros necesitamos para que este nivel estratégico y este nivel directivo pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, es muy importante establecer bien qué tipo de indicadores nosotros vamos a utilizar para nuestra organización, ya que una mala selección de indicadores nos puede llevar a tomar mal las decisiones. Entonces, fallar no porque se toma mal la decisión, sino porque se tenía mal la información de base. Bueno, si hay alguna pregunta, vamos a dejar unos minutos para que escriban en el chat. Carla ya les cargó el link para que hagan las consultas allí y vamos a esperar unos minutos para contestar las preguntas. Bueno, Carla nos comenta que no hay ninguna consulta. Si están viendo la grabación del webinar, pueden hacer sus consultas a través de la página. Vamos a estar contestándolas apenas las veamos. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo webinar.